continuación, la conferencia No todo es artritis, no todo es lupus, a cargo de la doctora Daniela Tovar desde Venezuela. Únete a la conversación con el hashtag Caminemos Juntos. Recuerda hacer tus preguntas en el chat. FANLAR somos todos. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí poder acompañarlos en este 8º Congreso Panamericano de Pacientes con Enfermedades Reumáticas. Mi nombre es Daniela Tovar. Yo soy médico internista y reumatóloga, y muchos asocian al reumatólogo únicamente con el tratamiento de enfermedades como el lupus o la artritis reumatoide, que si bien son enfermedades sumamente importantes y son bandera de la reumatología, la realidad es que la reumatología es mucho más amplia. En nuestra práctica clínica podemos atender una gran diversidad de condiciones, como por ejemplo la artritis psoriásica, la fibromialgia, la artrosis, la osteoporosis, la gota, la vasculitis, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis, la esclerosis sistémica, por mencionar algunas. Ahora, sí es verdad que no podemos hablar de todas ellas a detalle, pero sí podemos preguntarnos qué pueden tener en común todas estas enfermedades que son tan diversas. Si bien cada una tiene sus particularidades, la mayoría comparte síntomas esenciales como por ejemplo la presencia del dolor, la rigidez y la fatiga. Estas condiciones además no solamente afectan a las articulaciones o al sistema musculoesquelético, sino que también pueden impactar de forma significativa en la calidad de vida, generando dificultades en las actividades diarias, también impactando de forma importante a nivel emocional, acompañándose de manera frecuente con trastornos como la ansiedad o la depresión. Y por eso es que es muy importante y fundamental tener un manejo integral de las mismas, que no solamente se base en tratar el dolor, sino también en mejorar la función y el bienestar general del paciente. Y para esto contamos con el apoyo de otras áreas de la salud, como por ejemplo nutrición, fisioterapia, psicología, y también otros especialistas en otras áreas médicas, como por ejemplo neumología, oftalmología y dermatología. Ahora, sí es verdad que tienen algunos síntomas o algunos componentes que comparten, pero la verdad es que son bastante diversas y las podemos diferenciar incluso dependiendo del origen de estas patologías. Por ejemplo, tenemos enfermedades que son clásicamente autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus, pero también el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias, la esclerosis sistémica, en las cuales encontramos la presencia de autoanticuerpos, es decir, anticuerpos contra moléculas del propio organismo del paciente. Luego tenemos otras patologías que, si bien también se manifiestan con síntomas similares, no encontramos estos hallazgos de autoinmunidad tan evidentes, como puede ser el caso de las espondiloartritis, pero también de la gota, de la enfermedad de Still del adulto, y por otro lado, enfermedades que asociamos a problemas mecánicos, como es en el caso de las tendinopatías, de la osteoartritis y de la artrosis, en las cuales pues hay una base de uso y desgaste, y también puede haber un cierto componente de mala condición física inclusive. Otras enfermedades también se pueden acompañar de síntomas que reflejan que hay una afectación que va más allá del componente articular o muscular o tendinoso. Tenemos patologías como la enfermedad de Still del adulto que se acompañan, por ejemplo, de fiebre, otras que pueden afectar también los pulmones, como por ejemplo el Sjögren, la esclerosis sistémica, la afectación renal, en el caso de las vasculitis, la afectación cutánea, como nos pasa en los pacientes que tienen artritis psoriásica, afectación de los nervios periféricos con las neuropatías, y en mayor o menor medida también pueden favorecer la afectación del sistema cardiovascular, aumentando el riesgo cardiovascular de los pacientes. Si bien también conversamos hace unos minutos que uno de los síntomas cardinales de las enfermedades reumatológicas es la presencia del dolor, el dolor también puede ser diferente
dependiendo de la patología que estemos tratando. Tenemos patrones de dolor que consideramos mecánicos, en el cual el dolor aparece con el uso o el esfuerzo de la articulación, como en el caso de la osteoartritis, también conocida como artrosis, o de las tendinopatías. También podemos en otros pacientes tener un dolor de características inflamatorias, que es un dolor contrario al anterior, mejora con la actividad y empeora con el reposo, presentándose con mucha frecuencia en la noche y en la mañana. Y como puede ser el caso de la artritis reumatoide, de la espondiloartritis. Y tenemos también, por ejemplo, el dolor neuropático cuando hay afectación de algún nervio periférico, como en el caso del síndrome del túnel del carpo, donde se manifiesta con sensación de adormecimiento, hormigueo, ardor o quemazón. Y finalmente, tenemos también la existencia de un dolor que llamamos nociplástico, en el cual no encontramos realmente una lesión tisular evidente, es decir, en la zona donde hay dolor, no conseguimos una alteración eh, real del tejido. Esto, por supuesto, nos enfrenta a una situación compleja para hacer el diagnóstico y es un dolor muy típico, muy característico de la fibromialgia. Otro aspecto diferenciador es el uso de los biomarcadores y de herramientas diagnósticas diferentes. En algunas enfermedades tenemos algunos estudios que son clásicos, como por ejemplo la presencia de factor reumatoideo positivo o de anticuerpos antinucleares positivos, que nos pueden orientar hacia un diagnóstico, pero estas no son las únicas pruebas que utilizamos. También utilizamos, por ejemplo, la presencia del anti-CCP en la artritis reumatoide, de la presencia de los ANCA en algunas vasculitis, pero también podemos utilizar o servirnos de estudios de imagen cuando los análisis de sangre no nos contribuyen al diagnóstico, como es el caso, por ejemplo, de las espondiloartritis, donde el uso de la ecografía y de la resonancia nos apoyan de forma significativa para realizar el diagnóstico. Esto seguramente en las siguientes presentaciones lo van a conversar con mucho más detalle. Y en cambio, también tenemos otras condiciones como la fibromialgia, en la que no disponemos de este tipo de indicadores y nos tenemos que apoyar principalmente de la evaluación clínica, en criterios diagnósticos, en el descarte de otras patologías que puedan ser similares. Y esto puede hacer que el diagnóstico de la fibromialgia sea bastante desafiante tanto para el médico como para el paciente. Por supuesto, también los tratamientos van a variar de acuerdo con la patología. Algunas condiciones requerirán terapias inmunosupresoras, fármacos modificadores de la enfermedad, como el síndrome de Sjögren, las miopatías, las espondiloartritis, y otras van a necesitar tal vez un enfoque más orientado al tratamiento para el dolor, a cambios en el estilo de vida, en la nutrición, en la actividad física, si bien realmente todas se pueden beneficiar de cambios en el estilo de vida que sean cambios beneficiosos, ciertamente. Y finalmente, por supuesto, algunas enfermedades van a ser más frecuentes a ciertas edades. Ya vieron en el bloque anterior que hay enfermedades que pueden afectar a nuestra población infantil. También hay enfermedades que tienen mayor predisposición, por ejemplo, por el sexo femenino, pero siendo que son tan diversas todas las enfermedades reumáticas, quisiera que se quedaran con la idea general de que pueden presentarse en cualquier momento de la vida y que pueden afectar a cualquiera de los sexos. Y para culminar, pues creo que como conclusión tenemos que existen más de 200 enfermedades reumáticas. Ciertamente no todo es artritis reumatoide, no todo es lupus. Si bien no nos va a dar tiempo de hablar a detalle de cada una de ellas, quise hacer para ustedes un breve panorama. En las siguientes presentaciones mis colegas les van a hablar con más detalle sobre algunas de estas patologías para ofrecerles una visión mucho más completa. Muchas gracias por su atención y estoy aquí para responder cualquier duda y pregunta que puedan tener. Gracias.